Continuamos con el estudio bíblico acerca de la divinidad de Jesucristo, de su naturaleza divina. Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. El yo soy del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Dios no existe porque Él es la existencia. No se puede hablar de la existencia de Dios porque Dios nunca ha tenido existencia. Él siempre ha existido y Dios no está limitado por el tiempo o el espacio, porque Él creó ambos. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Como espíritu, Dios no está limitado a nuestros sentidos. Como espíritu, Dios es invisible. No está limitado a un cuerpo físico. Tampoco puede quedar reducido a un solo lugar, ni estar limitado a un solo nombre. A través de la Biblia hay varios nombres asignados a Dios. Cada nombre es una revelación de algún aspecto de su naturaleza divina. Cada nombre representa un encuentro humano con su fuerza y majestad. Cuando se trata de encontrar un nombre adecuado para Dios, nuestro lenguaje nos falla. Ninguna palabra por sí sola puede describir todo lo que Él es. Incluso con el uso de muchos nombres, no podemos describir a Dios con palabra. Si hacemos una comparación del uso de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, inmediatamente nos daremos cuenta que es uno de los nombres del yo soy el que soy, y que se usa en referencia al Señor Jesucristo. Véase las siguientes igualdad de versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, Dios mismo dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sin embargo, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice que Jesús es el Salvador. Véase también a Isaías, capítulo 43, versículo 10, donde Jehová dice: antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí habrá otro. Sin embargo, en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a Jesucristo se le llama Dios fuerte. Véase también Isaías capítulo 40, versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y resulta que Juan el Bautista, a quien le preparó el camino, fue a Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 3. El Salmo 102, versículo 25 y 27 se aplica a Jehová, y la misma expresión se usa con respecto a Jesús en Hebreos capítulo 1, versículo 10 y 12. Compárese también a Isaías capítulo 6, versículo 5 con San Juan capítulo 12, versículo 41. El Salmo 68, 18 con Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Isaías capítulo 45, versículo 23 con Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Además, Zacarías capítulo 14, versículo 5 con segunda de Tesalonicense capítulo 1, versículos 7 y 8. Esto significa que el yo soy del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versículo 14,
es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. En San Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. El tono de majestad divina con que Jesús pronunció estas dos palabras fue como un trueno con rayo que hizo que sus adversarios retrocedieran y cayeran de espalda al suelo. La obra de Dios es a través del mismo Dios Todopoderoso. Dios no le da su gloria a nadie. Él la comparte, pero no se la da a nadie. Jesús, sabiendo que era el mismo Dios, de la misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo, de su misma esencia o sustancia, Él voluntariamente viene a la tierra y hace la función de Hijo de Dios. Y se da el nombre Jesús, que significa Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Y San Lucas capítulo 19, versículo 10. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 9, el escritor dice que Jesús como hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. La segunda persona de la Trinidad se hizo un poco menor que los ángeles al venir a la tierra como hombre. ¿Por qué lo hizo? Para cumplir el plan de Dios de la salvación, para que en su humanidad pudiera morir por todos los hombres y que la naturaleza humana pudiera ser glorificada y el hombre pudiera tomar su lugar otorgado por Dios como gobernante del mundo venidero. San Juan capítulo 1, versículo 12. Ninguna criatura podía hacer esta obra. Solamente el mismo Dios en la persona de Jesús lo podía hacer y cumplir la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla de la simiente de la mujer que vino a darle en la cabeza a Satanás. La simiente de la mujer es Cristo. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Jesús, habiendo existido siempre con el Padre, hace la función de Hijo de Dios. Dios no tiene hijo. En el caso de Jesús, el término Hijo unigénito no encierra en sí el mismo sentido de la definición del diccionario para engendrar, que es procrear. Jesús hace la función de Hijo único. No significa que fue engendrado. Cuando la Biblia llama a Jesús Hijo de Dios, significa que Él es igual a Dios, es decir, el Dios Hijo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si Jesús no hubiese sido el mismo Dios todopoderoso, las sagradas escrituras no le llamaran de la siguiente manera: Creador. San Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3 y versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y Hebreos capítulo 3, versículo 4. Eterno.
Hebreos 7:3, Isaías capítulo 9, versículo 6, Hebreos capítulo 13, versículo 8, omnipresente, San Juan capítulo 3, versículo 13, Mateo capítulo 18, versículo 20, omnisapiente, San Juan capítulo 4, versículo 29, capítulo 6, versículo 30, capítulo 13, versículo 19, capítulo 1, versículo 48, y Colosenses capítulo 2, versículo 3, inmutable, Hebreos capítulo 1, versículo 11 y 12, y capítulo 13, versículo 8. No hubieses recibido adoración humana, San Juan capítulo 9, versículo 38, y capítulo 5, versículo 23. Si Jesús no fuera Dios, no hubiese perdonado pecados, San Marcos capítulo 2, versículo 7. En Él no se pudiera creer como en Dios, San Juan capítulo 14, versículo 1. Tampoco se le podría llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Porque entonces, si Jesús no fuera Dios, Dios el Padre estaría dándole su propia gloria a ese hombre, Jesús, y Dios no le da su gloria a nadie. Isaías capítulo 42, versículo 8. Si Jesús no era más que un hombre cualquiera, su muerte no podía expiar los pecados de la humanidad. Lo mismo milagros efectuados por Jesús prueban que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia llama claramente Dios a Jesús. A través de los tiempos, la historia de la humanidad ha dado grandes hombres que por su imponente presencia influyeron profundamente en sus seguidores. Tales son los casos de Alejandro Magno, Carlos Magno, Napoleón Bonaparte, que fueron gobernantes poderosos y a los cuales la historia le asigna un lugar privilegiado. El historiador H.G. Wells dijo que la grandeza de un hombre se puede medir por lo que deja plantado para que se desarrolle, y si puso o no a pensar a otros en nuevas direcciones, con un vigor que persistiera después de él. Si es así, Jesús está en la cima. Sus hazañas fueron tan colosal que su nombre dividió la historia de la humanidad en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Y hasta los calendarios de hoy día se basan en el año en que nació Jesús. Su nacimiento data una nueva era, la era en que vivimos. Se llama era cristiana, reconocida por las principales civilizaciones del mundo. Jesús divide el planeta en dos hemisferios: pueblos cristianos, que son los pueblos civilizados, y pueblos no cristianos, que son los pueblos bárbaros. ¿Qué significa todo esto? Que ese hombre, Jesús, no era un hombre cualquiera, ni un simple profeta, ni un simple hombre perfecto. Ese Jesús que estuvo y caminó con los discípulos durante 3 años y medio, era el mismo Padre eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesús es Dios. Él vino en forma humana para darnos a conocer
a Dios el Padre, ya que ningún hombre puede ver a Dios en toda su esencia o naturaleza. Por eso Jesús vino como hombre a declararnos, a revelarnos y a manifestarnos al Padre. Dios, en toda su esencia, en toda su naturaleza, es invisible. Nadie le ha visto jamás, ni le podrás ver. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23. Mateo capítulo 11, versículo 27. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12. Y Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 24. Ahora bien, Dios, siendo un espíritu invisible, eterno, infinito, se ha manifestado en forma humana, como lo ha hecho en ciertas ocasiones. Véase a Génesis capítulo 18, también capítulo 16, versículo 7, capítulo 21, versículo 17, capítulo 22, versículo 11 y capítulo 31, versículo 11 hasta el 15. Éxodo capítulo 24, versículo 10 y 11, capítulo 3, versículo 2, capítulo 33, versículo 11 hasta el 20, capítulo 14, versículo 19, capítulo 23, versículo 20 y 21, Números capítulo 22, versículo 30 al 1 hasta el 35, Jueces capítulo 13, versículo 18, capítulo 2, versículo 1, capítulo 6, versículo 13 hasta el 16, Mateo capítulo 1, versículo 23, San Juan capítulo 14, versículo 8 y 9, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y capítulo 6, versículo 16. Estas han sido manifestaciones de Dios en lo humano y no de su propia esencia. En toda su esencia o naturaleza es que la Biblia dice que nadie le ha visto jamás. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, siendo Dios, se hace hombre y une esas dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola personalidad, convirtiéndose en el Dios hombre. Es decir, era Dios y era hombre. Con su naturaleza humana nos dio a conocer a Dios. Como una niñita dijo: Jesús es la mejor fotografía que se ha tomado de Dios. El apóstol San Pablo es muy categórico en afirmar que todas las facultades de la deidad en su plenitud se hallan en Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Jesús manifestó la gloria de Dios, la gracia de Dios, la verdad de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14. El amor de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16. El poder de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 19 y 27. Y la misma persona de Dios. San Juan capítulo 19, versículo 9 y 11. Él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14, versículo 9.
En San Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice: yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos comprendían perfectamente que Jesús hablaba de su consustancialidad con Dios. En la santa y bendita palabra de Dios no hay contradicción. Se contradice el ser humano. La Biblia claramente llama a Dios a Jesús. En Romanos capítulo 9, versículo 5, dice, hablando del pueblo judíos, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendita por los siglos. Amén. En San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigo, Jesús es Dios. El apóstol San Juan dice que en Jesucristo hemos encontrado al verdadero Dios, no a un mero hombre, no a un gran maestro, no a un simple profeta, sino al verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué Salvador tenemos! Infinito en poder, perfecto en amor. Amigo, usted puede con seguridad confiarle la salvación de su alma. En el libro de Tito capítulo 2 versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El mismo Dios Padre le llama Dios a Jesús. Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu rey. Querido amigo, nuestro destino final dependerá de la actitud que tomemos frente a aquel que dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? San Marcos capítulo 8 versículo 36. Esa palabra no era la palabra de ningún filósofo, llámese Kant, Spinoza, Locke. No eran la palabra de ningún poeta, no eran la palabra de ningún científico, llámese Francisco Bacón, Rogelio, ni de ningún hombre de Estado, Maquiavelo, Jefferson, Hamilton, Bismarck. No eran la palabra de Julio César, Alejandro, Pablo, Lutero, Calvino, Wesley. Era la voz del mismo Dios. El destino inmortal de nuestras almas y la felicidad eterna dependen de seguir o no a Jesús. Amigo, estamos viviendo los últimos días. Venga Jesús. Solo Él puede salvarlos. Conviértase a Él. Créale a Él. Póstrese ante este hombre y dígale como le dijo Tomás: Señor mío y Dios mío.
San Juan capítulo 20, versículo 28. En una ocasión iba caminando por una residencial en la ciudad de La Vega, República Dominicana, donde me crié. Yo iba conversando con un amigo y veo que un hombre va caminando con un maletín en las manos. Inmediatamente reconocí que era de los falsos testigos de Jehová, personas a las cuales Dios me ha llamado a predicarle. Cuando lo llamo, le digo, yo quiero formularle una pregunta. Y él me dice, dígame, ¿por qué ustedes dicen que Jesucristo no es Dios? Cuando procede a sacar su Biblia del maletín, me dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús es Dios, míralo, pero es un Dios con D minúscula, y me enseña ese verso en su Biblia amañada. Ellos tienen su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que difiere de las demás, ya que la han cambiado por completo. Y en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice, y el Verbo era Dios, ellos dicen, y el Verbo era un Dios, para así rechazar la divinidad de Jesucristo. En ese momento, el Espíritu Santo trae a mi mente, a mi memoria, a Isaías capítulo 9, versículo 6. Cuando le digo, búsquese a Isaías capítulo 9, versículo 6 y léalo usted mismo. Cuando procede a buscarlo, que lo encuentra, le digo, léalo. En eso se hizo un silencio sepulcral que dura como un minuto. Le digo, ¿qué está aconteciendo? Léalo. Y seguía en silencio. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué no pudo hablar nada? ¿Qué fue lo que pasó? Lo acontecido fue que Isaías capítulo 9, versículo 6, la Biblia llama a Jesús Dios fuerte. Y en la traducción que ellos le han hecho a la Biblia, no han cambiado ese verso. Y en su Biblia dice así mismo, Dios fuerte, con D mayúscula. Cuando me mira, me dice, es que la Biblia se contradice. Inmediatamente le dije, amigo, la Biblia es la palabra de Dios y en ellas no hay contradicción. Se contradice los que Carlos Russell le ha enseñado a ustedes. En ese instante metió su Biblia en el maletín y salió caminando cabizbajo. El Espíritu Santo me dio a entender que él había convencido a esa persona. Los falsos testigos de Jehová o jehovistas les dan más importancia a los escritos de ellos que a la misma Biblia. Dice Carlos Russell en la Atalaya del 15 de septiembre de 1910, los 6 tomos de los estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia misma. Amado amigo, ¿quién era Jesús realmente? Hace casi 2000 años, los discípulos que anduvieron con él
se hicieron esa pregunta. Cuando vieron que Jesús calmó los vientos y ordenó al mar que amansara su furia para poder descansar. Mateo capítulo 8, versículo 27. Más tarde, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús insiste: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, en vez de rechazar esta palabra como una blasfemia, la acepta como la expresión misma de la verdad. Y le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el 16. Jesucristo se presenta a sus discípulos como el Hijo de Dios, delante de los amigos, delante del pueblo, ante los magistrados, en su vida, en su muerte, donde quiera. Jesús se proclama Hijo de Dios, Hijo único, Hijo igual al Padre, uno con su Padre, que está en el Padre y el Padre en... ¿Cuál es el concepto que Jesús tenía de sí mismo? ¿Qué dijo a sus contemporáneos? Ellos interrogaron a Jesús: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Ante semejante pregunta, Jesús da una declaración explícita: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. San Juan capítulo 10, versículo 24 hasta el 26. Mateo capítulo 26, versículos 63 y 66. Marcos capítulo 14, versículos 61 y 64. Jesús fue condenado a muerte por haberse hecho Hijo de Dios. Y momento más tarde, cuando Pilatos incierto ante la inocencia de Jesús, se resiste a confirmar la sentencia. Los principales del pueblo insisten: tenemos una ley y según la ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios. San Juan capítulo 19, versículos. ¿Quién era Jesús? Es una de las más desafiantes preguntas formuladas jamás. Su persona, desde hace 20 siglos, plantea a muchos esta interrogante. Ante esta pregunta, unos callan, otros dicen que no quieren saber nada. Para otros, el hombre más grande de todos los tiempos, el más extraordinario, un gran maestro, y en el aire como flotando quedan estas preguntas: ¿nunca existió? ¿Un desconocido? ¿Un revolucionario? ¿Un hombre del pasado? En nuestros días, casi todo el mundo acepta a Jesucristo prácticamente como un hombre y como un ser histórico. A. Camus, escritor francés,
Premio Nobel de Literatura en el año 1957, existencialista, dijo lo siguiente: yo no creo en su resurrección, pero no ocultaré la emoción que siento ante Jesús y su enseñanza. Ante Él y ante su historia, no experimento más que respeto y veneración. Amigo, puesto que nadie ha podido estar cerca de Dios para verlo tal y como Él es, ya que la gloria de Dios es muy resplandeciente, el Hijo eterno de Dios se hizo humano para tener compañerismo con el hombre y de esa forma darnos a conocer al Padre. San Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Los discípulos sabían perfectamente que Jesús era más que un mero hombre. El evangelista San Juan escribe su evangelio para probar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. San Juan capítulo 20, versículo 31.